Bendiciones, amada iglesia. El Señor continúe ayudándonos, bendiciendo este momento tan especial para compartir la palabra del Señor. Un saludo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy muy contento de estar aquí y, como Antonio decía, desde hace muchos años, desde su noviazgo, el trabajo con la Asociación de Pastores, y hoy verle acá en la iglesia y levantando este semillero para la gloria del Señor me da mucha alegría. La verdad que estoy como emocionado también, como el papá cuando ve que los hijos se van casando y estas generaciones van saliendo. El día lunes, el día viernes estábamos en la reunión de Asomeva y vi un grupo de los nuevos líderes y pastores. Entre ellos estaba Antonio, estaban los otros, y yo los miré así y dije: ay, Señor, te doy gracias. Ya viene este relevo generacional, ya están con nosotros, hay que entregarle la bandera a estos muchachos, y me sentí muy contento de verles allí ya vinculados en el trabajo de la asociación. Hoy quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 3. Libro de Mateo, capítulo 3. Y vamos a introducirnos en el tema del Espíritu Santo. El verso 11, texto donde Juan el Bautista relata y habla del Espíritu Santo, y Juan dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a repetir la última parte. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, debemos saber que el Espíritu Santo es Dios. La expresión de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando tratamos de estudiar esto, usamos una palabra que nació con los griegos, que es teología, y que luego la adoptó la iglesia cristiana del mundo. La teología era como el estudio de los dioses. Fue asignado así, pero para nosotros, los que creemos en el Señor, esa palabra ahora es más usada para indicar que es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene de Él. Como usted puede ver, hermanos, realmente es muy difícil estudiar a Dios. Eso se nos sale de nuestra comprensión, entender tal cual como Él es. Nosotros conocemos de Dios literalmente lo que Dios quiso que nosotros conociéramos de Él. Eso podemos decirlo. Lo que conocemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es lo que ellos quisieron revelarnos. Pero cuando miramos algunos aspectos de la Biblia, encontramos que Dios está en todas partes, omnipresencia. Cuando encontramos que es omnipotente, tiene todo poder. Cuando hablamos de una mente infinita y nosotros tenemos una mente finita, entendemos que hay aspectos de Dios, hermano, que eso nos supera a nosotros. Por eso la teología trata como ciencia de estudiar lo que Él nos reveló de Él, y también esa interacción de lo creado, de lo revelado y lo manifestado en el ser humano. ¿Correcto? Con esto quiero decir que tenemos una idea revelada de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero entenderlo y comprenderlo en la profundidad es un derecho reservado de la soberanía de Dios. Hoy nosotros compartimos lo revelado. Eso debe ser una premisa.
Por eso usted ve que hay tantas teorías acerca de Dios. Y se habla de él como un ser cósmico creado, se habla de una fuerza, se habla de una energía, se habla de alguien que es capaz de superar y trascender en la materia, y usted encontrará definiciones que le han puesto al Señor. Se habla de un anciano porque Daniel vio un anciano de día y algunos lo ven como un viejito. Bueno, yo no creo que el Señor sea tan viejito, aunque eso es una representación simbólica, porque la Biblia dice que, refiriéndose al Señor Jesucristo y a Dios Padre, el Espíritu Santo son inmutables, no cambia, no tiene sombra de variación. Podemos decir, estarían completamente formados, completamente estructurados. Así que tenemos un desafío muy grande cuando hablamos del Señor. Cuando hablamos del Espíritu Santo, amados hermanos, tenemos como varias teorías que la gente ha diseñado para hablar del Espíritu Santo. La ciencia todavía no ha podido comprender esto. Sigue siendo un asunto de fe, porque es muy difícil estudiar al Espíritu Santo. La ciencia habla de una partícula de Dios, la ciencia habla de una fuerza oscura en el universo, la ciencia habla de una energía oscura en el universo, y hay tantas teorías que ustedes pueden investigar acerca de la ciencia. Pero el Espíritu Santo de Dios lo encontramos revelado a través de las Sagradas Escrituras. Quiere decir que la mejor fuente del Espíritu Santo para entender lo que es está en las Sagradas Escrituras. Y se habla de él como... para poder explicarlo se usa el término de la Trinidad, se usa el término de la unicidad y se usa el término de triuno, tres en uno, como sangre, hueso y carne, triunidad. Unidad, uno solo. Hay un grupo, una secta religiosa que han aceptado que es uno solo, manifestado en varias formas, pero con esas dos figuras las mayorías de la iglesia no se identifican mucho. La mayoría de las iglesias del mundo se identifican con algo que le hemos puesto un nombre y es la Trinidad, que explica que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No creemos que son tres personas totalmente diferentes y que forman lo que es o lo que conocemos como Dios. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús vemos esas tres figuras actuando independientemente. Jesús se está bautizando. Una voz en el cielo habló: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo estaba en forma corporal como paloma. Quiero decir, ahí el Espíritu Santo no era una paloma, sino que utilizó la forma corporal como una paloma. Era el Espíritu Santo en forma de paloma. No era una paloma que le entró el Espíritu Santo, era el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma. Eso tiene una representación. La paloma en el Antiguo Testamento representa la unidad, representa la paz, representa el vínculo del amor, y el Espíritu Santo se estaba identificando de esta manera, ¿correcto? Así que la Trinidad es la doctrina que enseña que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Quiero decirle que la doctrina de la Trinidad, la cual creemos nosotros, también tiene contradictores. Usted se puede encontrar personas que dicen que nosotros estamos equivocados, que es un Dios triuno, que es un solo Dios, y es bueno que ustedes lo sepan desde esta cantera de la fe que se está formando como iglesia, porque hay personas que piensan diferente. La palabra del Señor nos muestra los antiguos. Podríamos decir los hombres de Dios, entre ellos incluiríamos a los profetas, también algunos sacerdotes, ministros, tuvieron contacto con el Espíritu Santo. Y al tener contacto con el Espíritu Santo y el Espíritu llegar sobre ellos, la Biblia dice que ellos, para poder explicar lo que aparentemente no podían entender en su plenitud o conocer,
utilizaron una palabra para identificar al Espíritu Santo. Y la palabra utilizada fue la palabra neuma, neuma. Y la palabra neuma en griego significa viento. Así que cuando el Espíritu Santo llegó sobre ellos, cuando se manifestaba, los antiguos, para representar un poco lo que era el Espíritu Santo, ellos dijeron que era como un neuma, como un viento, ¿correcto? Así que fue la forma que ellos tuvieron de explicar. En nuestro contexto, si nosotros tuviéramos una manifestación del Señor que no conociéramos, para poder explicarla tendríamos que usar los elementos que ya conocemos, ¿cierto? Podríamos decir, a mí me pasó como un corrientazo por el cuerpo. No eran ni los electrones ni los protones de la energía, pero nosotros en nuestro lenguaje lo que conocemos es la energía, entonces decimos fue como un corrientazo. Era el Espíritu Santo, pero decimos que fue como una corriente, una energía por nuestro cuerpo. Así ocurrió con los antiguos. Los antiguos para escribir, los hombres de Dios para poder mostrar la obra del Espíritu Santo, dijeron que el Espíritu Santo era como el neuma. Y esto lo dijo también el Señor. El Señor ratificó esto. ¿Recuerdan ustedes un texto donde el Señor habló con una mujer en el pozo de Jacob? Es muy famoso, está en el libro de Juan, San Juan, porque es cuando el Señor interactúa con la mujer samaritana, ¿cierto? Y la mujer samaritana, amados hermanos, es un caso increíble de la Sagrada Escritura y eso tiene unos contextos. Los judíos no se trataban con los samaritanos. Los samaritanos no eran judíos puros, se habían mezclado. Sagón II los había conquistado en el pasado y los mezcló. Ellos posteriormente regresaron y se formó un problema porque los judíos no dejaban entrar a los samaritanos para adorar en Jerusalén, así que ellos apelaron al pozo de Jacob. Las mujeres no podían tener contacto con los hombres, pero el Señor rompió algunos esquemas cuando se le acercó a la mujer, le predicó, le dijo algunas verdades y ahí la palabra del Señor muestra que el Señor le dijo uno de los secretos mejor guardados del universo a la mujer. La mujer ahí fue honrada, ¿oyó? Debe ser porque las mujeres guardan muy bien los secretos, ¿cierto? Porque las mujeres guardan los secretos del Señor. Le dijo uno de los mejores secretos guardados que cualquiera hubiera dado miles y miles de dinero o recursos por eso. Y cuando estaba en el diálogo, ellos tocaron el tema de la adoración. Y literalmente el Señor dijo algo que muy pocos sabían hasta ese entonces. Algunos sabían que Dios es amor, sabían que era justicia y lo identificaban con esa cualidad. Pero el Señor dijo, Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el Señor, el término utilizado allí, Dios es neuma o como el neuma y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor ratificó la palabra de los antiguos. Así que cuando le reveló esta verdad, el Señor le está diciendo, nosotros somos unos seres de forma espiritual. Nosotros somos seres de forma espiritual. Y allí incluyó al Espíritu Santo porque dijo, Dios es espíritu. Incluyó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y le reveló ese gran misterio. Si alguien pregunta, ¿quién es Dios? Ya tenemos la respuesta. Eso en algunos lugares antes de Cristo era muy difícil responder eso. Pero decimos Dios es espíritu. Y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él dio la respuesta a esta situación. La Biblia nos enseña que Dios buscó al hombre. No fue el hombre quien buscó a Dios. De hecho, la Biblia dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros para que ustedes vayan y lleven fruto en abundancia. Así que somos salvos porque Él quiso, fuimos llamados porque a Él le pareció, fuimos ungidos porque quisieron
y fuimos salvos, hermano, porque ellos quisieron salvar al hombre. Pero para identificarse con ellos, con el hombre, para transmitir el mensaje, para que entendiéramos esa relación del neuma, el Dios Espíritu, del Espíritu Santo, para que tuviese en nuestra mente una forma más agradable, el Espíritu de Dios en la Biblia se ha identificado con varias cosas. La Biblia habla que se identificó con el fuego, se identificó con el aire, se identificó con el agua, se identificó con el aceite, se identificó con sello, se ha identificado con paloma, se ha identificado con promesas hechas a los hombres. Dios hizo eso. El Espíritu Santo, Dios permitió que se identificara con ciertos elementos. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo se identificó con fuego, se identificó en el lavamiento y purificación de los pecados. Cuando se identificó con viento, se identificó con poder, manifestación de poder sobre las personas. Cuando se identificó con agua, era santificación, lavamiento, purificación, y ahí tenemos el bautismo, que es representación de las aguas del Espíritu Santo. Cuando se identificó con el aceite, eso era para ungir a los reyes, a las noblezas, para mostrar bienestar, y ahí estaba el Espíritu Santo dando cualidades a los hombres y talento. Cuando se identificó con un sello, los sellos eran secretos, cogían los pergaminos, los rollos, y luego con el anillo le ponían unos sellos, y la palabra del Señor habla del sello del Espíritu Santo. Es como ciertísimamente somos posesión del secreto de Dios, de la intimidad de Dios, y esto lo hace el Espíritu Santo del Señor. Así que la palabra del Señor nos muestra que en esa identificación, de hecho todavía sentimos eso. A veces cuando ministramos hay personas que sienten fuego por su cuerpo, hay otros que sienten es como viento, hay otros que sienten es que como ríos de agua viva hay una alegría que corre por su cuerpo. Todavía el Espíritu Santo sigue identificándose con estos elementos que trataron los antiguos para explicar la manifestación del Espíritu Santo en la historia. También vale la pena decir que en esta identificación del Espíritu Santo sobre nosotros, amados hermanos, el Espíritu Santo todavía sigue actuando. No es una cosa histórica de la Biblia. La era del Espíritu Santo no ha terminado. El Espíritu Santo está en la iglesia y estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Mientras tuvimos a Cristo, fue una era de Él. La Biblia dice que Él dijo que Él se iría y enviaría otro consolador. Lo que Él estaba diciendo es, yo soy consolador y acepto que yo soy su consolador y he estado con usted y he consolado su carga, pero cuando yo me voy o cuando yo me vaya, vendrá otro consolador que estará con nosotros, y damos gracias al Señor por el Espíritu Santo de Dios en la iglesia, entre nosotros. Gloria al Señor. También debes saber lo siguiente, esto es muy importante. La Biblia muestra que ellos hicieron lo que se conoce el pacto de obra. Se considera que ese pacto de obra fue hecho antes de la misma creación. La participación de cada uno de ellos. Sabemos que el Señor habló audiblemente y Dios pidió una casa. Esa casa fue conocida como el tabernáculo. Inicialmente en la época de Moisés eran unas pieles de animales y las rodaron en todo el desierto. Posteriormente, cuando llegó la época de David, se dieron los planos para un templo y fue Salomón quien consolidó el plano. Ese templo, esa casa, hacía o tenía la idea de que Dios habitaba en medio de ellos. Había una representación de parte de Dios y allí estaba. Y es increíble saber que después de esa puerta ya está el Señor, la manifestación gloriosa de Dios, que después de ese velo, después de esa pared en el lugar santo está la presencia del Señor. Y literalmente el pueblo de Dios consideró que el Señor se vino a vivir allí, que el Padre vivía allí con ellos
estaba la gloria de Dios y el Señor le dijo, mientras ustedes no pequen, yo estaré aquí, reinaré con ustedes. Cuando el pueblo pecó, dice la Biblia que la gloria de Dios desapareció del templo, pero la gloria de Dios, inclusive eso fue majestuoso. Dice la Biblia que cuando descendió, algunos vieron como baldocines y la gloria de Dios se manifestó tremendamente en el templo. Y el Padre habitó en medio de tiendas. Posteriormente el Hijo tomó como habitación el cuerpo. A eso le conocemos como encarnación, no reencarnación, encarnación. La Biblia no congenia mucho con la idea de la reencarnación. Y yo sé que hay muchas teorías, pero hay un texto bíblico que tira por tierra la doctrina, la idea, el postulado de la reencarnación. El texto dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Tiró por tierra esa idea del déjà vu, de la reencarnación y de vidas. ¿Y por qué lo digo? Porque hay culturas orientales, el budismo, el hinduismo, contemplan dentro de su doctrina la reencarnación. En la Biblia no se contempla la idea de la reencarnación, en la Biblia se contempla la idea de que Cristo se encarnó. Y Cristo, el Hijo, entonces tuvo una casa, y esa casa fue el cuerpo humano, que él tuvo 33 años, luego murió, y dice la Biblia que ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre, hoy es sumo sacerdote, sumo pontífice. Pero en ese pacto de obra, en ese acuerdo donde es el Hijo que redime al hombre, se hizo un acuerdo extraordinario que nos ha beneficiado a nosotros. Y ese acuerdo fue que se decidió, no lo decidimos nosotros. Ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidieron que la casa natural del Espíritu Santo sería la iglesia de Jesucristo. Por eso, hermano, hoy puedo decir, la casa natural del Espíritu Santo es la iglesia. No es extraño que el Espíritu Santo esté en nosotros. Él reclama su casa. Él reclama el lugar que le corresponde. Se acordó, se pusieron de acuerdo y la casa hoy del Espíritu Santo somos nosotros. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, el apóstol Pablo dijo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Esta es la casa del Espíritu Santo, la iglesia. Así que hoy usted y yo somos casa del Espíritu Santo. También quiero decirlo de esta manera. Es natural que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Es natural que alguien hable en lengua. Es natural que alguien profetice. Es natural que tengamos los dones del Espíritu Santo. Es natural que demos los frutos del Espíritu Santo. Lo que no es natural es no tenerlo. Es lo contrario. Lo que no es natural es estar seco. Lo que no es natural es ser guarida de espíritu. Porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Es la casa natural del Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor se debatió mucho y algunos consideraron que el Espíritu Santo era más bien una fuerza, que no tenía vida en sí mismo y que era muy parecido a la energía, como los rayos del sol, como la energía eléctrica, como la gravedad, pero que no tenía un grado de conciencia. Todavía algunos enseñan eso, el Espíritu Santo es una fuerza. Pero cuando repasamos los textos bíblicos, no encontramos eso. Encontramos que el Espíritu Santo, al igual que el Hijo y el Padre, poseen una personalidad y se les atribuye a él como una persona. ¿Por qué el Espíritu Santo consideramos en las iglesias de sana doctrina que es una persona? Porque cumple todas las características. Por ejemplo, el Espíritu Santo habla. Dijo, apartadme y a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he encomendado. En el libro de los Hechos se paró Jacobo en el libro de Hechos capítulo 15 y dijo, y pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer más obras que esta. La Biblia habla que el Espíritu Santo se resiente y se contricta, y esas son características de una persona: el hablar, el contrictarse, el amar, el comunicarse, el ayudar,
el favorecer son características no de una fuerza cósmica, son características de un ser espiritual que tiene conciencia, que tiene personalidad. Por eso, amados hermanos, podemos decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, porque hay evidencias en la Sagrada Escritura de que no es una fuerza solamente, aunque se manifiesta con poder, como en el libro de los Hechos, no es una fuerza solamente, sino que el Espíritu Santo del Señor es una persona. También quiero decirle lo siguiente. En el libro de Juan se habla de la llenura del Espíritu Santo. Y esto ha sido un tema controversial porque es el origen del pentecostalismo en el mundo. Y sabemos que el Señor fundó la iglesia, también sabemos que Pablo la organizó, y tanto Pablo como Cristo, el fundador, organizador, juntamente con los fundamentos que echaron tanto los apóstoles como los profetas, hablaron del Espíritu Santo. Y entendemos que en la Biblia el Espíritu Santo en sus inicios se movía sobre la faz de las aguas. Lo vemos allí porque la Biblia dice, y el Espíritu Santo hizo una obra regeneradora, conductora en la creación, y dice, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. En la época de los profetas, la Biblia enseña que el Espíritu Santo venía sobre los profetas. Ellos guardaban la ley, el Espíritu Santo hacía su acción, hablaba, enseñaba, y luego el Espíritu Santo salía de ellos y ellos quedaban bajo el tutelo del ayo, que era la ley. Y así que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, luego venía sobre los profetas y se iba. Pero cuando apareció la iglesia, ese concepto cambió. Ya el Espíritu Santo no venía sobre nosotros y luego se iba, sino que el apóstol Pablo, el Señor indicaron que el Espíritu Santo llegó para quedarse en su casa. Ahora somos totalmente llenos y tenemos esa premisa de parte del Señor. El Espíritu Santo ha llegado a la iglesia no para tocarnos e irse como hacía con los profetas. El Espíritu Santo ha llegado a la iglesia para quedarse permanentemente con nosotros. Permanentemente con nosotros. Y la palabra del Señor nos muestra que Juan el Bautista vislumbró esta situación. Y él dijo, el que viene tras de mí, el cual yo no soy digno de saltar sus correas o el calzado de sus pies, dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo quiero un poco explicar esto, porque es muy importante, es una de las bases del pentecostalismo, de los que creemos en el Señor. La palabra usada allí es la palabra bautizo. En el original es baptizo. Y baptizo es una palabra que indica completamente empapado, completamente sumergido, completamente mojado. Eso quiere decir que el bautismo de Juan fue un bautismo de inmersión y no fue un bautismo de aspersión, porque en algunas iglesias no sumergen en agua, sino que echan el agua y bautizan. Ese es bautismo por aspersión, pero el bautismo de Juan, o la palabra bautizo, indicaba que Juan bautizaba y sumergía a las personas completamente. Esa era la idea que se tenía de bautismo. Cuando Juan comenzó a bautizar, Juan no bautizó ni en el nombre del Padre, ni en el nombre del Hijo, ni en el nombre del Espíritu Santo, pues todavía Jesucristo no se había manifestado en su totalidad. Acuérdese que la Biblia dice que Cristo comenzó su ministerio cuando supo de la muerte de Juan. Quiere decir que Juan realmente fue el que preparó el camino del Señor. Así que Juan estaba bautizando, y el bautismo de Juan fue un bautismo de reconocimiento de la ley. Así que los que reconocían sus pecados venían y se bautizaban, unos por temor y otros porque aceptaban que habían cometido errores y era una identificación con el pecado y necesitaban lavarse. Esta idea del lavacro había sido metido no solamente en la cultura judía, en las culturas de la India todavía practican el lavacro, la cultura romana practicaban el lavacro, también se llamaba
La purificación. Así que Juan estaba hablando de una purificación. Y les predicó y les decía, arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Arrepiéntase. La insistencia era arrepentirse, las conciencias se activaban y las personas efectivamente se bautizaban. Así que Juan tenía una gran audiencia. Algunos de los discípulos de Cristo fueron primero discípulos de Juan el Bautista. Y Juan comenzó a predicarles a ellos, a decirles, mire, ustedes necesitan ser bautizados. El símbolo es el agua. Y se fue para el río Jordán, y en el río Jordán, allí entre Perea, Judea, Iturrea y esas provincias, él comenzó a bautizar y venía mucha gente de todos los lugares a ser bautizados por Juan. Pero de un momento a otro Juan cambió el discurso. Y frente a lo que sabía de Cristo, comenzó a decir, bueno, mire, yo les he bautizado. Yo les di una doctrina, pero hay algo que no le he dicho. Viene uno tras de mí que tiene un poder mayor. Él es mayor que yo. Y el que viene detrás de mí tiene un segundo bautismo. ¿Usted se imagina eso? Tiene un segundo bautismo. Pero ese bautismo no será en agua. Él bautizará en Espíritu Santo y bautizará en fuego. Entonces, la congregación, como igual hoy nosotros, nos enfrentamos a dos bautizos. El uno es el bautizo en agua y el otro es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero, ¿qué sería el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que dijo Juan que era el bautismo del Espíritu Santo? Porque él utilizó la misma palabra bautizo. Juan quiso decir algo como esto a la comunidad. Y hoy le explico a ustedes. Juan, cuando habló del Espíritu Santo, él dijo, y voy a parafrasear, mire, yo les he bautizado durante mucho tiempo en agua, pero ahora hay una forma nueva y hay otro bautismo. Y este bautismo en el cual ustedes van a recibir no es un bautismo en las aguas del río Jordán, es mucho mayor. Es un bautismo en la persona del Espíritu Santo de Dios. Lo que yo les quiero decir, diría Juan, es, ustedes van a experimentar algo como esto. Ustedes van a experimentar la presencia del Espíritu Santo y así como yo los sumerjo en el agua, ustedes se van a sumergir en él. Así que el bautismo del Espíritu Santo realmente es sumergirnos completamente empapado, completamente mojado, completamente sumergido, ya no en el agua, sino ahora en el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que ocurre con una persona cuando recibe el Espíritu Santo de Dios. Queda completamente empapado, completamente ungido, completamente mojado, ya no de agua, sino de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y para que ellos entendieran cómo iba a ser esto, Juan el Bautista, no el apóstol, Juan el Bautista, dijo, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Utilizó una figura que es una figura de fuego, de poder del Espíritu Santo de Dios, y la palabra fuego allí indica que se consume rápidamente. En otros términos dice, el Espíritu Santo llegará rápidamente sobre ustedes y ustedes quedarán completamente empapados, completamente sumergidos, completamente mojados del Espíritu Santo de Dios, ungidos por él. Ungidos por él. Desde entonces, la iglesia, usted y yo siempre pedimos, Señor, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros. Pedimos, Señor, bautízanos con tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Pedimos, envía el Espíritu Santo para que fortalezca nuestras vidas. Otras veces decimos, manifiesta el Espíritu Santo de Dios en nosotros. También tenemos el caso de Hechos, Hechos capítulo 2. Ustedes saben que allí inició, y algunos piensan que ahí inició la iglesia en su plenitud por la llenura del Espíritu Santo. Y estaban reunidos como 120. Y un viento recio llegó sobre ellos. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hubo 3 señales. La primera señal, unas lenguas de fuego sobre su cabeza. Lenguas de fuego.
se veían allí. La segunda señal era que hablaron en lenguas. El movimiento pentecostal hizo más énfasis en el hablar en lengua que en las lenguas de fuego, que es una cosa difícil, es una obra sobrenatural. Y la tercera señal fue que profetizaron. Ellos profetizaron. Así que Dios se manifestó en medio de ellos gloriosamente. Pero esa promesa es la de Joel 2:28, donde dice que se iba a derramar el Espíritu Santo. Pero ojo, cuando usted lea Joel 2:28, Joel existió 800 años antes de Jesucristo. Y esa promesa de Joel, dice la Biblia que Dios le dijo a Joel: el día que el pueblo de Israel se derrame, el día que ayune, el día que rompa las cadenas, el día que se limpie, el día que se purifique, el día que se santifique, el día que haga justicia, entonces yo enviaré mi Espíritu Santo. Y ese grupo de 120 logró lo que los otros judíos en 800 años aproximadamente no habían podido lograr. Y el día que cumplieron la promesa, entonces el día que cumplieron la condición, se derramó la promesa de Dios en su vida y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. El día que cumplieron la condición que Dios le colocó a Joel, ese día se derramó el Espíritu Santo del Señor. Siempre me han preguntado cómo se recibe el Espíritu Santo. Bueno, yo tengo unas formas de decirlo. Primero, la forma bíblica. El Espíritu Santo se recibe no por la ciencia. El Espíritu Santo se recibe por fe. Dios lo da a las personas que creen en Él, a las personas que tienen la confianza de abandonarse en las manos del Señor, no en las manos de Morfeo, ¿cierto? Sino en las manos del Señor. Cuando usted alcanza esa fe donde se abandona en las manos del Señor, el regalo de Dios para nosotros, esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso debemos seguir creyendo en el Señor y debemos saber que el Espíritu de Dios se derrama en su iglesia y en su pueblo. Y eso es una verdad. Después del día de Pentecostés ha estado con nosotros interviniendo. La Biblia dice en el libro de Santiago que el Espíritu Santo nos anhela a nosotros celosamente. Así dice. Y yo quiero aclarar allí lo que es. Ustedes saben lo que es un anhelo, ¿cierto? El anhelo está considerado como un deseo vehemente, algo que usted quiere. Un ejemplo de esto son los niños. Los niños a veces tienen unos deseos vehementes de comer un confite y usted ve, lleva un confite con los niños, ellos brincan, saltan. Bueno, esa es la idea que tenemos. El Espíritu Santo nos anhela a nosotros celosamente, porque algunos creen que el Espíritu Santo está aparte de la iglesia, es apático de la iglesia. No, hermano, yo quiero decirle, el Espíritu Santo nos está buscando, nos anhela a nosotros. Él quiere tomar posesión de la casa natural, de lo que se acordó. Él quiere habitar entre nosotros. Si usted tiene interés en que el Espíritu Santo esté en usted, debe saber que el interés del Espíritu Santo es mucho mayor. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente y la palabra celo allí indica exclusividad. Exclusividad. Usted ha visto, por ejemplo, cuando se va a hacer un evento, hay varias empresas, Coca-Cola, Pepsi, bueno, y hay varias empresas y en los acuerdos dice, bueno, yo les presto alguna cosa, pero yo reclamo exclusividad. Y uno dice, miren cómo son celosas estas empresas. Ese mismo término indica en la Biblia exclusividad. Dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y la palabra celo allí es la palabra que se interpreta como exclusividad. En otros términos, el Espíritu Santo quiere habitar la casa. Él tiene interés de estar con nosotros. Él sabe que por medio de la fe se abren esas posibilidades de una manifestación gloriosa en la relación con Dios. Pero una vez que esté allí,
Él solicita, mis hermanos, y créalo, exclusividad en nuestras vidas. Por eso es que un cristiano no puede ser de un demonio. Un cristiano no puede ser manejado por el pecado. Un cristiano no puede ser manejado por la fuerza de las tinieblas. Puede haber guerra, puede haber lucha, pero el Espíritu Santo reclama sobre nosotros una exclusividad de carácter único, y eso debemos respetarlo nosotros. Debemos respetarlo. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del ser humano, dice la Biblia que inclusive tiene la capacidad de mostrar tanto fruto como dones. Porque, bueno, para algunos las señales habrán las lenguas de fuego, las profecías. Pero el mismo Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo con unas cualidades como benignidad, el amor. El fruto del Espíritu Santo en esencia es amor. Y tiene unas cualidades como benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Y tendríamos que preguntarnos, las personas llenas del Espíritu Santo, en su vida tienen esos frutos. Las personas que no están llenas del Espíritu Santo no tienen esos frutos. Pero el que tiene el Espíritu Santo se caracteriza por el amor, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Y estas cosas que son del Espíritu Santo no pueden ser falsificadas. Y ahí tenemos un problema. Usted puede imitar que ama, pero eso no puede ser falsificado. El amor genuino se percibe, viene de Dios. Usted puede aparentar ser, por decir algo, benigno. Y la benignidad es como el cauchito que se estira, ¿cierto? Hasta la capacidad de aguante, pero si no lo es, va a botar la chispa. El carácter no lo dejará, porque no se pueden falsificar los frutos o el fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo en la iglesia, entre nosotros, trae los dones. No solamente su presencia, el Espíritu Santo trae los dones. Y aquí yo quiero decirles algo. En cierta ocasión, tuvimos una época donde la gente ayunaba mucho y buscaba mucho. Y en un momento de la historia de la iglesia o de nuestra denominación, tuvimos que hacer una reorientación acerca de esto. Porque había gente que ayunaba por la unción. ¿Por qué estás ayunando? 5 días de ayuno, 6 días de ayuno, 15 por la unción, para sanar enfermos, para liberar cautivos. Y la gente, y algunas veces muchos competían buscando como la unción del Espíritu Santo. Pero realmente, hermano, no es tanto eso. Nosotros debemos ayunar, no es tanto buscando una consecuencia del resultado del Espíritu Santo. Nosotros tendríamos que ayunar para conocer al Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo tiene la unción y se manifestará en cualquier forma que Él quiera que se manifieste, pero realmente debemos buscar para conocer al Espíritu Santo. Ya lo que Él haga posterior en nosotros es suficiente y será sabio, porque dice que Él repartió a cada uno como Él quiso y dio dones a los hombres, hay manifestaciones. Así que la clave no es hacer don de milagro, la clave es quién hace el don de milagro y de dónde viene, y el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, la clave no es la unción, la clave es el Espíritu Santo que da la unción a la iglesia para que podamos servirle al Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Y por qué se lo digo? Porque a veces oímos a un predicador, vemos a alguien que hace milagros. Ay, yo quiero tener lo que ese señor tiene. Y arrancamos a orar y el patrón de referencia es ese señor. No, hermano. El patrón de referencia para nosotros es Dios. El Espíritu Santo. Yo quiero conocerte, Espíritu Santo. En esas profundidades, en la intimidad. Si me vas a poner de portero a servir toda la vida con una unción de portero, está bien. Pero si me vas a llevar a hacer milagros, también está bien. Y si me vas, está bien, tú gobiernas, tú mandas, pero la relación íntima contigo nadie me la puede quitar. Nadie me quitará esa relación íntima con el Espíritu Santo. Y esto es importante que lo sepa. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que por vía de Él
En la Biblia hay varias vías. Disculpen mis hermanos. En la Biblia hay varias vías. Y una de las vías que encontramos en las Sagradas Escrituras es que el Espíritu Santo ha establecido varios dones. Y son 9 dones del Espíritu Santo. El Padre también tiene otros dones y el Hijo también tiene otros dones. Rápidamente voy a repasarlo por la importancia. En primer lugar, nosotros encontramos los dones del Hijo. Nosotros le llamamos ministerio, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el orden. El texto anterior a eso, antes de mencionarles como ministerio, el texto anterior dice: y subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad, y eso que subió a lo alto no fue que también dio dones a los hombres. Y posteriormente dice: y estableció apóstoles, profetas, y menciona los ministerios. Antes de ser llamado ministerio dice que son dones dados por Cristo. Posteriormente, en el libro de Romanos encontramos unos dones dados por el Padre. Le llaman dones de servicio a la iglesia. Ahí están los que reparten con liberalidad. Él dice los que enseñan. Ahí están el don de la misericordia, el don de servicio. Y fueron dados para ayudar a servir en la iglesia. Y luego vienen los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo dice la Biblia que son 9. Y lo establece en grupos. Están los intervocales, los que hablan en lengua, los que interpretan la lengua y los que profetizan. Luego vienen unos dones que son de revelación, que se llaman palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento espíritu. Y luego vienen una gama de 3 dones que son dones de poder: el don de fe, el don de milagro y el don de sanidad. Así que cuando llegamos a la presencia de Dios, tenemos un paquete completo. Por un lado, tenemos dones para servirnos en la iglesia, para edificar el cuerpo del Señor por vía del Padre. Tenemos unos dones que le hemos llamado ministerio, que tienen que ver con la enseñanza de la palabra del Señor, que vienen por vía del Hijo. Y tenemos una pluricidad y una gama del Espíritu Santo, que Él se mueve como quiere, como le place en la iglesia del cuerpo del Señor. Y Él es el que ministra nuestras vidas y se manifiesta. Y cuando una persona tiene el Espíritu Santo, conocemos y entendemos que tiene el Espíritu Santo porque los frutos se manifiestan y los dones también se manifiestan en la iglesia, y usted ve cómo el poder de Dios comienza a respaldar la vida de aquellas personas que tienen el Espíritu Santo de Dios, hermano. Por eso no lo contrite, cuídelo. Es lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y esto ha hecho que la iglesia prácticamente sea indestructible. El Espíritu Santo en la iglesia es un proyecto de Dios. Nació en la mente de Dios y Dios la sostiene. Y la iglesia ha sobrevivido, y siempre digo, sobrevivió al esclavismo, sobrevivió al feudalismo, sobrevivió al mercantilismo, sobrevivió al socialismo, sobrevivió al comunismo en los años 40 y todavía está sobreviviendo, sobrevivió a la democracia, hermano, sobrevivió a la anarquía, sobrevivió a las monarquías de los reyes, está sobreviviendo a la democracia, y píntenla como sea, que la iglesia y el Espíritu Santo seguirán adelante, lo que venga. Píntenla como sea, dicen. Es más, dice la Biblia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Por eso es que usted tiene cara de vencedor. Por eso es que nosotros somos aguerridos. El león ruge dentro de nosotros, el león de la tribu de Judá, no de un partido político, no. El león de la tribu de Judá ruge dentro de nosotros. Nosotros tenemos el Hachén, el varón de guerra. Somos la iglesia del Señor. Y en cada generación que ha hecho el Espíritu de Dios, empodera, llama, capacita y levanta a hombres y mujeres. Y en una iglesia como esta, ustedes deben de saber que Dios está pensando en el futuro, que Dios está pensando no solamente 2022, 2023, COVID-19, de aquí Dios está pensando, y el Espíritu Santo está aquí
anticipando para las generaciones que vienen. Y prepárense, porque se levantarán de entre ustedes gente que tiene el Espíritu Santo y serán como las águilas, visionarios, que tendrán capacidad para ver hacia el futuro, porque es la proyección de la iglesia. Y la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo, es de Él, y el Espíritu Santo sustenta a la iglesia. Miren, algo que he visto yo, las iglesias que tienen mejor relación con el Espíritu Santo necesitan pocas consejerías. Eso lo he visto yo. De hecho, los consejeros llegamos tarde. No, ya el Señor me habló. Yo hice una oración, yo de ahí salí livianito. El Señor me dijo qué tenía que hacer. Yo he llegado a dar un consejo, hermano. Usted supiera, a las 5 de la mañana me levanté a orar. Yo preocupaba, y hermano, Dios mío, dime qué le voy a decir, por dónde me voy a meter, qué consejo le doy. Cuando llego allá, no, pastor, si usted supiera, anoche me puse a orar y el Espíritu Santo me habló y me dijo, haz esto, y yo fui, lo hice. Y eso era, pastor, gloria. Yo le dije, Señor, llegará el tiempo que ni a nosotros nos necesitará. Porque Él es soberano. Así que en las iglesias se necesita la consejería, y Dios levantó a los que exhortan, a los que enseñan, a los que guían. Y está el don de ciencia, y la palabra de ciencia, eso tiene que ver con consejería también. Pero las iglesias que tienen una buena relación con el Espíritu Santo e interactúan con Él, necesitan menos consejerías que los demás. Acuérdese, y pareció bien al Espíritu Santo no imponer más carga. Lo incluyeron allí en la iglesia en Corintios. En Corintios dice la Biblia, en Antioquía, y el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Hermano, estaba allí tomando decisión. Allí se estaba moviendo entre los que ayunaban, entre los que vigilaban. Ahí estaba el Espíritu Santo haciendo su obra. Y anhélelo, deséelo, pidámoslo, hermano. Voy a terminar con esto. Voy a contarle mi experiencia. Nací en el Evangelio y hoy soy pastor de la iglesia donde nací. Así que yo me los conozco a todos y ellos me conocen a mí. Las historias, y desde niño estuve allí en la iglesia. Dicen que no hay profeta en su propia tierra. Bueno, a mí me tocó ahí en la propia iglesia donde yo nací. Y a la edad de 11 años y medio me llevaron a un congreso. En esa época, para poder ir a un congreso había que empeñar la cicla. La cosa era complicada. Ahora es más fácil, pero en esa época había que empeñar la cicla, buscar prestado para poder ir a un congreso, ir y venir. Una hermana de la iglesia, familiar nuestro, me pagó a mí una parte, el de ida, el de venida me tocó empeñar la cicla. Pero fui al congreso de jóvenes y eso fue como un campamento. Y yo recuerdo el bautismo del Espíritu Santo, teniendo 11 años y medio. Yo recuerdo una cosa complicada, hermano. Estaba una hermana de nombre Rita y estaba cantando una alabanza que es un cántico nuevo. De pronto un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer. Y esa canción una y otra vez. Cuando de repente a mí me cogieron la lengua, me la prestaron y comenzaron a hablarme así, papá, yo decía un poco de cosas con los ojos abiertos. Yo tenía los ojos abiertos. Y yo decía, qué pena, Dios mío, con los amigos, los que están conmigo. Ahora yo acá como loco, pero eso me prestaron la lengua y yo, yo con los ojos abiertos. Y yo, ay, Dios mío, qué pena, hasta que me dejaron por allá y me tiraron en el suelo. Hermano, el Espíritu Santo, yo respeto que hay otros que es de otra forma, ¿cierto? Hay miles de formas. Yo no puedo limitar, mi experiencia es personal, no puedo limitar. Hay otros que han dicho 2 palabras, ya el Señor los tocó. Hay otros que han durado una noche, gloria al Señor. Bueno, cada uno, Dios tiene su experiencia. La mía, yo no quería ese episodio. Tenía pena, problemas de la niñez, la imagen, usted sabe eso. Y yo suelte la lengua y danzando. Y qué vergüenza yo delante de la gente, hasta que me soltó y caí por allá tirado en el suelo. Cuando me paré yo estaba serenito, no quería que nadie me hablara, me fui para el cuarto. Ese día no almorcé, de la pena salí así.
El asunto fue cuando llegué acá a Valledupar. Ay, señor, eso era un gozo. Es una cosa que no cabía. Eso yo no dormía leyendo la Biblia, orando. Eso yo buscaba a los enfermos donde estaban. Me fui para el hospital con un hermano. Yo visitaba, tocaba la caja, la guacharaca, aprendí a tocar guitarra, me metí con el piano. Salía rítmico, renuncié del piano, me metí por allá a otra cosa. Hermano, eso era una cosa impresionante, ese deleite y ese y con decirle que hasta perdí un año, el primero bachillerato que el IPECAN lo perdí porque yo no entraba a clase, yo me ponía a hablar el evangelio y allá me ponía a echar fuera a los demonios, salgan demonios, y se manifestaban los demonios, y siendo niño le ponía el pie así en el suelo cuando pasaban y después le tapaba la boca a los espíritus, eso para que no hablara, y perdí el año por eso yo. Cuando el Espíritu Santo llegue, tiene que buscar orientación. Mi mamá se dio cuenta y le dijo al pastor, el hijo mío se está... Y tuvieron que orientarme, hermano. Ahí donde están los consejeros, tuvieron que orientarme. Y me explicaron el plan del Señor. Y yo abrí mi corazón al pastor y me dijo, vamos a canalizar esa fuerza, hermano, y me pusieron a predicar. Era lo que yo quería ser músico, yo no quería ser predicador. Mi primer mensaje no lo saqué yo, lo sacó mi mamá. Y eligió el texto más difícil del mundo, el paralítico de Betesda, que unos ángeles llegaban y agitaban el estanque, el Siloé, los 5 pórticos, y eso era difícil. Yo, Espíritu Santo, ayúdame, dame. Y para poder entrenar eso me monté en un galón de mezcla que tenía mi papá y le prediqué unas mate plátanos. Y ese era mi auditorio, las mate plátanos, hermano. Y me fui para la iglesia un miércoles y me colocaron una corbata que parecía una hoja de bijao de esas anchotas. Y el pastor tenía la costumbre de ungir a los predicadores. Y ese día ya me estaban llamando y se le quedó el aceite allá, hermano. El pastor José Soto. Y el pastor hizo esto. Yo fui ungido con saliva de ciervo. Oh, hermano, qué experiencia. Me monté allá a predicar. Primera vez, 11 años y medio tenía cuando prediqué. Cuando me monto allá, yo me acuerdo que leí el texto bíblico. De ahí para allá no me acuerdo más nada. Me dijeron que yo hablé de los borrachos, de las prostitutas, de la cantina. Y yo me bajé con un dolor. Ay, yo para esto tampoco sirvo. Y todos me decían, lo hiciste bien, qué bueno, y me felicitaba. Yo dentro de mí, yo no hice mal. Hermano, lo curioso fue que después de ese día algo se abrió, porque nunca más me bajé de los púlpitos. Siempre estuve predicando el evangelio del Señor. Fui niño predicador. Me tenían como un espectáculo, que llegó el niño a Codazzi, que llegó el niño para Santa Marta, el niño predicador, hasta que me salió bigote. Cuando me salió bigote se puso la plaza mala, Dios. Pero el Señor estaba conmigo hasta el día de hoy. Hoy soy pastor para la gloria del Señor. Creo en el Espíritu Santo, en el derramamiento de Él, y lo conozco para gloria y honra del Señor. Gloria al Señor. Bueno, hoy les abrí un poco mi corazón. Muchos no saben esto del ministerio, pero hoy lo compartí con ustedes. Vamos a orar, hermanos, para entregar ya y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Que sea el Señor bendiciéndonos. Padre, en este momento estoy presentando tu iglesia, son tuyos. Tú los llamaste, Señor, y tú estableciste tu iglesia en este lugar. En este momento, en el nombre del Señor, mi hermano, abra su corazón. Dios tiene cosas buenas para usted. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Él se puede manifestar, aún en el silencio, se puede manifestar en alegría, en calor, en fuego. Él es el Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, Padre, si alguno necesita una experiencia directa con el Espíritu Santo, yo oro en el nombre del Señor. Concede esa experiencia. Sea hoy, sea Dios mío durmiendo, o en cualquier momento de su vida, Padre, si necesita esta experiencia,
como alguna vez alguno de nosotros la experimentamos, Señor, yo te pido que suplas esa necesidad. El Espíritu Santo rompa las cadenas. Mis hermanos, el Señor está en este lugar. En este momento, Padre, ruego en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo ocupe el lugar de la casa natural. Hermano, la casa natural del Espíritu Santo es usted. Ahí donde está, en el nombre del Señor, reciba del Espíritu de Dios. Padre, te pido que mis hermanos reciban llenura, que esos frutos se sigan manifestando, que esos dones se manifiesten en el nombre del Señor. Allí donde usted está, hermano, por la presencia del Señor, el Señor toque tu cuerpo. Cuando el Espíritu Santo llega, toca el cuerpo, los sentimientos y las emociones. No hay nada limitado para Él. No tiene los límites ni las barreras que nosotros tenemos. El Espíritu de Dios es fiel. Se rompe todo yugo, toda atadura y toda cadena. La sangre de Cristo tiene poder. Mi hermano, reciba del Señor allí donde está el poder del Espíritu Santo. Señor, clamamos esta vigilia que está empezando. Señor, en tus manos la colocamos. El poder de Dios, la manifestación gloriosa en el Espíritu para la vida de mis hermanos. Llénate, sáciate en el nombre de Jesús. Llénese, sáciese en el nombre de Jesús. Hermana, reciba del Espíritu de Dios la presencia de Dios sobre nosotros, el Espíritu de Dios sobre su vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sáciate, llénate, gózate en el Señor. Hay grandes promesas, mis hermanos, para nosotros. Hermana, dice la Biblia que los apóstoles y luego la generación que vino colocaban las manos y recibían el Espíritu Santo. Recibe del Espíritu Santo. Lo que Dios tiene para ti, recíbelo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No se preocupe, eso hace parte de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La Biblia dice, no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios. Recibe, hermana, el Espíritu Santo. Son buenos tiempos para adorarle. Buenos tiempos para buscarle. Buen tiempo para estar en la presencia del Señor. Recibe de la unción del Espíritu Santo un importe de Dios en tu vida. Un importe del Espíritu Santo en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña que se recibe por fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mis hermanos, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. En el nombre de Jesús.